Ok, muy bien. Pues vamos a dar inicio. Esta es la continuación, la segunda parte de la plática que iniciamos hace 8 días. Estábamos hablando de este tema, cuando la fe se debilita, qué causas y qué señales podemos encontrar de ello. Yo voy a iniciar ahora. Eh, No, ya no te dejan hablar. Sí, sí, ahora como yo inicio, no se conectaron las otras personas que normalmente siempre hablan, ¿no? Pero bueno, permítanme un momentito para ponerlo. Hice aquí una presentación para que ustedes lo puedan ir siguiendo conmigo. Cuando la fe se debilita, causas y señales. A ver, permítanme un momentito. Aquí está. Ok. Ah, Iniciamos por esta parte. Eh, Dice Hebreos 10:38, ahí lo pueden ustedes ver. Dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación de el alma. Este simple texto tiene muchísimo contenido muy importante. Nos está diciendo que la vida de un justo depende 100% de su fe. En Proverbios 4:18 dice que la vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es decir, que la vida de un justo siempre debe de ir en pleno crecimiento, pero aquí dice en Hebreos 10:38 que si retrocediere, no agradará al alma, el alma de Dios. Y dice que nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Así es que podemos encontrar que un cristiano que ha dejado de crecer, un cristiano que se ha estancado o que de plano inicia en retroceso, ya son señales muy claras, inequívocas, de que su alma está en proceso de perdición. ¿Por qué es tan importante este tema que hemos empezado a abordar? Porque cuando la fe se debilita, cuando la fe viene a menos, podemos encontrar que el alma está en peligro. El alma ya está en proceso de perdición. La única forma en la que podemos preservar nuestra alma es por medio de la fe. Esto ojalá que todos los pastores, todas las iglesias se dieran cuenta, porque la única manera de preservar el alma de las personas que están en una congregación es incentivando la fe, haciendo crecer la fe de las personas. De otra manera, irían en retroceso y estarían en peligro de perdición. Ah, la salvación puede perderse. Yo les hablaba igual la semana pasada, les daba estos ejemplos. Bueno, de acuerdo con la teología calvinista, no se pierde la salvación. Una vez que una persona alcanza salvación, su salvación es para siempre. Hay pasajes bíblicos a través de los cuales ellos han afirmado estas cosas. Pero existe otra corriente doctrinal herminiana, los herminianos, en donde dice que sí puede perderse, por ello es necesario cuidarla. ¿Qué dice la Biblia? Para que no tengamos una corriente teológica por un lado
y otra corriente teológica por el otro. ¿Qué dice la Biblia? Hebreos 6:4 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Que dice aquí que hay personas que sí recaen, regresan a su vida anterior, lo que ellos hacían, eran, creían antes de gustar de la salvación y ser participantes del Espíritu Santo. Entonces dice que quienes han caído de la gracia y ya habían participado del Espíritu Santo, ya no hay oportunidad para ellos de arrepentimiento. Ya no existe la oportunidad. Así es que es vital que el alma sea preservada y no que la persona pueda perderse. ¿Ok? Eh, Hebreos 2:1 también dice lo siguiente. Hebreos 2:1 es otra cita que quiero que ustedes la tengan presente. Dice, por tanto es necesario que con mayor diligencia atendamos a las cosas que hemos escuchado, no sea que nos deslicemos. ¿Puede perderse la salvación? Aquí dice, cuídate, no sea que te deslices. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y toda desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Así es que la palabra nos está haciendo un llamado a que nosotros cuidemos de nuestra salvación. La salvación sí puede perderse, es necesario cuidarla y la única manera de cuidar nuestra salvación es por la fe, ¿ok? Cuidar la salvación no tiene que ver con conducta. Cuidar, o sea, que la conducta es una consecuencia, pero intentar cuidar la salvación por medio de conducta, portarse bien, hacer obras, servicio o algo por el estilo, no, así no se preserva el alma. La única manera de preservar el alma es mediante la fe. Entonces es súper, súper importante que no perdamos la fe, sino que la incrementemos. Ok, causas de debilitamiento. Iniciamos con estas causas de debilitamiento. Primera causa, falta de conocimiento espiritual de Dios. Hay personas que solamente tienen un conocimiento intelectual, es decir, saben cosas de Dios, de lo que han oído, información general, a lo mejor información que han recibido en una iglesia con un pastor, pero eso es todo lo que tienen, solamente es conocimiento intelectual. Y entonces tienen una visión distorsionada del carácter y la esencia de Dios. De repente, muchas personas piensan que Dios es un juez severo, porque esto les han dicho. Dios es un juez severo, actúa duramente. Entonces siempre viven intranquilos. Iniciaron, iniciaron su vida cristiana creyendo en el Señor Jesucristo, creyendo en la obra del Señor Jesucristo, pero el no haber desarrollado un conocimiento espiritual de Dios les lleva a
esto, vivir intranquilos, a pensar que Dios es un Dios distante, entonces creen en la salvación, creen en que Jesucristo ya quitó sus pecados, pero ya no esperan nada de Él, porque Dios es un Dios distante. ¿Qué me va a estar haciendo caso a mí? Si yo soy tan chiquito, Él es tan grande, a mí no me hace caso. Él es un Dios impredecible, por lo tanto, nunca tienen paz, no tienen reposo, no tienen sosiego. Su fe, por lo tanto, pues nunca puede fortalecerse, está débil. La fe se fortalece cuando una persona llega a tener un conocimiento personal, íntimo de Dios, cuando esa persona en su relación con Dios se da cuenta que Dios es bueno, misericordioso, generoso, fiel, Padre cercano, que Él es amoroso. En estas condiciones la fe crece, pero cuando no tenemos conocimiento espiritual de Dios, la fe se debilita de poco en poco. Número dos, eh, las personas tienen expectativas equivocadas de cómo Dios responde y actúa. Cuando una petición o una promesa tarda en cumplirse, la fe de muchos cristianos ya no alcanza, se empieza a debilitar. La fe de muchos cristianos no tolera demoras, sencillamente. Proverbios 13:12 dice, la esperanza que se demora es tormento del corazón. Entonces, para muchas personas, el que una promesa tarde en cumplirse es tormento que debilita su fe. Esto es el problema. Vemos, por ejemplo, en la palabra de Dios, vemos el caso de Sara. Ella no aguantó la demora, no aguantó el tiempo que estaba tardando en cumplirse la promesa y se precipitó. Ella pensó que ella era la causante de que no llegara la promesa, de que no se cumpliera la promesa de Dios y por lo tanto ideó un plan. Dijo, pues lo que puedo hacer es darle mi sierva a mi esposo y nosotros tendríamos un hijo a partir de ella, un vientre de alquiler, vamos a llamarle, de tal manera que hizo el plan, se lo contó a su esposo dijo que sí, y el resultado de ellos fue Ismael, un problema que hasta el día de hoy siguen sufriendo los descendientes de Sara, los descendientes de Isaac. Es que la fe debe de ir acompañada de paciencia. Esta es una parte interesante. La paciencia es parte de la fe y cuando se pierde la paciencia, la fe se empieza a debilitar. Hebreos 6:11 dice, pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Esperanza es algo que estamos creyendo para el futuro. Esto es esperanza. A fin de que ustedes no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Las promesas se heredan por fe y paciencia. Fe y paciencia tienen que ir acompañadas. Cuando la paciencia ya no existe, la fe empieza a debilitarse y el alma empieza a tener problemas. Ah, en muchas ocasiones, en estas expectativas equivocadas de cómo Dios responde y actúa, muchas personas levantan peticiones a Dios, pero sin tener mucho discernimiento.
Le piden a Dios que Dios bendiga algo que la misma palabra dice que tiene que ser maldecido. Por ejemplo, bueno, les pongo el texto bíblico, ¿no? Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, cuando pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que en cualquier cosa que hubiéramos pedido, tenemos las peticiones que le hubiéramos hecho. Sin conocer a Dios, sin tener ese conocimiento íntimo de Dios, muchos cristianos le piden a Dios que bendiga su trabajo deshonesto, ¿no? A lo mejor están haciendo cosas indebidas en un trabajo, tienen un trabajo en una empresa, pero les han pedido que hagan cosas deshonestas. Dios no va a bendecir ese trabajo. Ese trabajo necesita ser maldecido, de acuerdo con la palabra de Dios. Muchas personas le piden a Dios que bendiga una relación inapropiada que están desarrollando. Ya saben que la relación es inapropiada, pero le piden a Dios casi, casi que pues la haga apropiada, que sea buena, ¿no? Que sea correcta. Pues no, no va a funcionar. Un negocio sucio. Eh, y es interesante porque personas entonces pierden su fe porque porque Dios no bendijo lo que ellos estaban haciendo, siendo que lo que están haciendo es algo que merece ser maldecido. No sé, imagínense a un cristiano que quiere que Dios bendiga su trabajo de cadenero en el bar, ¿no? O que quiere que lo bendigan su negocio no sé, de deshuesar carros que fueron robados, ¿no? O sea, evidentemente no va a ser así. No tienen conocimiento de Dios, simplemente se han quedado en estas ideas que han recibido de alguien más. Ok. O en muchas ocasiones lo que están pidiendo, Dios tiene algo mucho mejor que lo que están pidiendo. Se demora lo que están pidiendo y entonces empiezan a sentirse frustrados porque no llega lo que ellos han pedido. No le pueden creer que Dios tenga algo mejor para ellos. La fe se debilita así. Número tres, ¿por qué? Por desconocimiento de la gracia y falta de reposo. Muchos cristianos han sido educados en diversas iglesias a centrar su fe en su conducta para corregir errores, para que desarrollen una fuerza de voluntad para evitar caer en el pecado. Ah, entonces, estas personas tienen una fe frágil, muy frágil. ¿Por qué esta fe es frágil? Porque nunca aprendieron a depender de la potencia del Espíritu Santo, que es la que los sostiene y los transforma. Si una iglesia se la pasa diciéndole a su gente que esto no debes de hacer, esto no debes de hacer tampoco, aquí te equivocaste, corrige esto, haz el otro, tienes que tener fuerza de voluntad, si se la pasan de esta manera, nunca van a permitir que la fe de sus congregantes crezca para depender del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la potencia de Dios, el Espíritu Santo es poder de Dios para nosotros y es un poder que nos sostiene y que nos transforma a la semejanza el Hijo de Dios. Así es que
hay un grave problema porque la mirada de estos cristianos siempre está en ellos mismos o en los demás, ya sea para imitar a alguna persona que ellos piensen que tiene una conducta muy padre o para criticar a los que consideran que tienen una conducta mala. Pero en ninguno de esos dos casos hay salvación. La única salvación está aquí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Dice Isaías 45:22. La mirada debe de estar puesta en Dios y no en nosotros mismos. La mirada debe estar puesta en Dios y no en las demás personas. La mirada debe de estar puesta en Él, porque de Él viene la potencia para que yo pueda ser transformado. Una fe muy frágil será la de una persona que depende de sí mismo para tener una conducta buena, para continuar adelante, para seguir en la vida, en la vida cristiana. Si todo lo que tú tienes para seguir en tu vida cristiana eres tú mismo, vas a caer más temprano que tarde. Número 4, el aislamiento espiritual. Si alguno de ustedes va teniendo preguntas o algo, vaya escribiéndolas para que al final vayamos platicando acerca de sus dudas, de sus comentarios. Número 4, aislamiento espiritual. Eh, un cristiano que no está conectado o en contacto con otros cristianos se va a enfriar rápidamente. En Hebreos 10:23 nos dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Lo que está diciendo es, mantengamos nuestra fe intacta. Y entonces dice el verso 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ustedes se dan cuenta que el día se acerca. Así es que mantenernos firmes sin fluctuar en nuestra fe tiene que ver con apoyarnos unos a otros, estimularnos al amor, estimularnos a seguir creyendo unos con otros, porque esto es el plan de Dios. En el plan de Dios hemos sido ingresados en el cuerpo de Cristo. Vamos, hemos sido incorporados a Cristo. Somos el cuerpo de Cristo y fuimos metidos en ese cuerpo, ingresados en ese cuerpo, donde todos nos apoyamos y nos fortalecemos en la fe. La fe, la vida de fe no fue diseñada para crecer en la soledad, sino dentro de un cuerpo. La vida cristiana es corporativa. Cuando digo corporativa, quiere decir que es dentro del cuerpo. Es corporativa. La vida cristiana es de todos juntos, apoyándonos, yendo hacia adelante, todos juntos. Cuando un cristiano se aísla, quiere jugarle al llanero solitario, yo y Dios solamente, no necesitamos congregarnos. Dios está en todas partes y no necesitamos congregarnos. Se van a debilitar rápidamente en su fe. Ahora, tomamos en cuenta esto. La comunidad, eh, el ser parte de esta comunidad que es el cuerpo de Cristo, jamás va a reemplazar a Dios. Pero la comunidad sí es el vínculo dado por Dios para que tengamos un trabajo, comunión, crecimiento corporativo.
Número 5, quinta causa de debilitamiento. Decepciones profundas o heridas no sanadas. Ah, muchas veces estas decepciones profundas vienen de las personas que representaban a Dios delante de las personas. Probablemente la misma persona que les presentó el Evangelio, probablemente la misma persona que les predicó, por quien llegaron a creer en Jesucristo, es la persona que los traicionó o que los dañó o los decepcionó. En muchas ocasiones, la incongruencia de personas que nos están enseñando diariamente acerca de la bondad de Dios, acerca de la fidelidad de Dios, pero que ellos mismos siempre viven angustiados y siempre viven temerosos. No tienen paz, no tienen reposo, pues eso es una incongruencia. Me estás hablando de que Dios es fiel, pero tú vives angustiado. Me estás hablando de que Dios es bueno, pero vives temeroso. Pues eso no tiene congruencia, por lo tanto me decepciona esta situación y mi fe empieza a tambalearse. Ah, por otra parte, el diablo anda al acecho siempre, intentando hacer caer no a cualquier persona, intenta hacer caer a los líderes de las congregaciones, a las cabezas de las congregaciones, hacerlos caer en deshonra, hacerlos caer en descrédito. Cuando un líder de una congregación ha caído en descrédito, muchas personas se decepcionan. Dice Eclesiastés que una pequeña locura para una persona que es estimada como sabia y honorable es como una mosca que cae en un perfume que se ha preparado por mucho tiempo. Así es que ese líder pudo haber hecho las cosas extraordinariamente bien muchísimos años, pero una pequeña locura lo desacredita en todo lo que hizo anteriormente. Esto lo sabe el diablo y lo busca hacer una y otra vez porque por medio de esto no hace caer a uno, hace caer a muchísimas personas. Estas estas heridas del alma, pueden ser un fuerte golpe a la fe. Siempre hemos hablado que la fe tiene que estar puesta en el Señor. Esto es cierto, pero esto no quiere decir que los obreros, que los líderes de una congregación no tengamos una enorme responsabilidad de ser ejemplo para cada persona. Cada persona que se atreve a tomar la responsabilidad de ser un líder en su iglesia, tiene que saber que la máxima responsabilidad que tiene es ser ejemplo de los demás. Tiene que saber que va a ser el blanco de los ataques del diablo para intentarlo hacer caer y desacreditarlo. Por lo tanto, tiene que estar con sus ojos puestos en el Señor para no caer. Mateo 18:7 dice esto. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan los tropiezos, dijo Jesús. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Así es que warning aquí, cuidado, esta es una muy popular causa de debilitamiento de la fe en las congregaciones cristianas. ¿De qué depende? Muchísimo de que los líderes sepan que tienen que depender totalmente de Dios para no caer. Número 6, no tener una buena conciencia. Una, una buena conciencia es esencial para que el cristiano pueda desarrollar una íntima comunión con Dios. Si un cristiano aún se siente culpable de sus pecados, jamás se sentirá digno de acercarse a Él.
Si no se siente digno de acercarse a Él, pues no puede desarrollar una comunión con Él. Es vital que toda la culpabilidad se vaya y que pueda tener una comunión perfecta con Dios a través de una conciencia buena. La conciencia es una de las funciones del espíritu renovado. Esto lo hablamos bastante en Escuela de Obreros. Para los que apenas se van a inscribir, lo van a aprender. La conciencia es una de las funciones del espíritu renovado cuando nosotros creemos en Jesús. La conciencia funciona en una interacción directa con el Espíritu Santo para hacernos saber cuando algo está pasando mal dentro de nosotros. Algún pensamiento inapropiado, algún plan que no aprovecha, alguna amistad que no es la correcta, algún mal hábito. Y entonces el Espíritu Santo actúa dentro de nuestra conciencia para inquietar nuestra conciencia. Ahora, pero este estado alterado de la conciencia debe de ser temporal, porque este estado alterado de la conciencia simplemente nos guía al arrepentimiento. Y una vez corregido el problema, entonces la conciencia debe de regresar a su estado perfecto, que es calma y paz delante de Dios. Pero cuando el cristiano está escuchando solamente mensajes de culpabilidad, los cuales abundan en las redes sociales, pareciera que hay, no sé, una comunicación abierta, así las redes sociales están eh, eh, multiplicando los mensajes cristianos de culpabilidad, entonces la conciencia es alterada. Los pecados pasados, los pecados que ya se habían olvidado, que uno ya había dicho ya se fueron, Jesús ya los perdonó, parecen que se vuelven a levantar. La acusación del diablo vuelve a fortalecerse en las personas. Y es que los cristianos escuchan de aquí, de acá, de allá, de todo, de tutti frutti. Escuchan desde, no sé, desde pastores que hablan de fe hasta el dulcín, ¿no? Que es el antife. Y hablan de culpabilidad y hablan de, o sea, y los escuchan a todos. Y a todos dicen, ah, no, pues sí. O sea, no tienen ni discernimiento de la palabra de Dios. Eh, es terrible esta situación porque lo que han logrado a través de estar escuchando por todas partes es una confusión total y ya no pueden descansar en Dios, ya no pueden tener una conciencia tranquila delante de Dios, sino que la culpabilidad ha vuelto a entrometerse. Primera de Timoteo 1:18 dice la palabra, dice así: Este mandamiento, Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia. Escuchen bien, van juntas. ¿Ok? ¿Cómo puedo militar en en la fe, en el llamado del Señor? Dice, manteniendo la fe y la buena conciencia. Ahora fíjense bien, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. ¿Qué fue lo que desecharon? La buena conciencia. ¿En qué resultó haber desechado la buena conciencia? En naufragar en la fe, en haber caído de la fe, caído de la gracia de Dios. Cuidado, la buena conciencia es vital para poder tener una relación con Dios. Número 7, séptima causa de debilitamiento en la fe: cansancio emocional
desgaste espiritual por circunstancias adversas. Muchos cristianos de repente empiezan a estar viviendo bajo presiones continuas, ah, o han pasado por un momento traumático y llegan a un momento de cansancio emocional que desgasta su vida espiritual. Ah, Igual en Escuela de Obreros les hemos enseñado acerca de esto. Este es un estado del espíritu que nosotros debemos reconocer para que cuando nuestro espíritu está pasando por un momento así, acudamos al Espíritu Santo en busca de su consolación, en busca de su poder, en busca de la solución para nuestro espíritu. El caso bíblico que les presento pues es el de Elías. Elías, un hombre de una fe padrísima, impresionante, un profeta de Dios poderoso que se enfrentó a los profetas de Baal y de Acera, se enfrentó a la propia reina Jezabel, la desafió, mató a esos profetas de Baal, y después de haber regresado el corazón de Israel hacia Dios en una obra impresionante, haciendo caer fuego del cielo, wow, o sea, ustedes pueden ver a Elías y dices, wow, qué poderoso profeta, qué hombre de Dios. Pero inmediatamente después, todo ese tiempo de presión, todo ese tiempo de amenazas en su contra, terminaron con Elías pidiéndole a Dios que le quitara la vida. Le dijo, ya mejor quítame la vida, ya me cansé, todo el tiempo estoy bajo presión, todo el tiempo estoy luchando, todo el tiempo estoy contracorriente. Y Elías ya estaba cansado, agobiado, y decía, ya mejor quiero morirme, mejor quítame la vida, le decía a Dios. La respuesta de Dios fue darle una torta cocida debajo de las cenizas. Se la presentó un ángel y le dijo, come, bebe, porque el largo camino te espera. Comió esa torta que le dio aquel ángel, la cual le dio energías, fuerzas espirituales, fuerzas emocionales para continuar con todas las cosas que Dios tenía por delante para él. Así es que de repente sentirnos cansados por la presión, desgastados espiritualmente porque estamos luchando contra huestes de maldad, etcétera, no debería de ser algo como que raro para nosotros. Lo que sí es que debemos de saber a quién acudir. Es el momento correcto para acudir a Dios, para acudir al Espíritu y que Dios nos levante sobrenaturalmente como levantó a Elías. Porque largo camino nos resta. Es verdad, los muchos problemas alrededor cuando son fuertes, cuando son frecuentes o tal vez hasta permanentes, causan un debilitamiento físico y emocional. Y ese debilitamiento muchas veces trasciende hasta el espíritu. La fe puede debilitarse debido a esto. ¿Qué debemos hacer? Recurrir a Dios de inmediato cuando lo notamos, cuando nos damos cuenta de que ya no queremos seguir, de que ya estamos cansados o agobiados. Es el momento de acudir a Dios. No podemos por nosotros mismos. No depende de nuestras fuerzas. Depende de Dios. Dios es el único que nos puede consolar, levantar y darnos nuestra torta para seguir adelante. Ok, número 8. Causa de debilitamiento número 8. Poco
o nulo contacto con la palabra de Dios. ¿Conocen ustedes cristianos que no tienen contacto con la Biblia, que no la leen, que a lo mejor una vez a la semana la ven, o no sé, y cuando la ven se duermen? Miren, Dios y el Verbo y el Espíritu son uno solo. Dios uno solo es. Dios y su palabra son uno mismo. Cuando tú estás leyendo la palabra, estás viendo a Dios. Dios y la palabra son uno mismo. Quisiera que lo comprendieras. Ahora, si entiendes que Dios y la palabra son uno mismo, entonces puedes entender que la relación de un cristiano, la relación que un cristiano tiene con la palabra de Dios, define su relación espiritual con él. Lo voy a volver a decir. La relación que un cristiano tiene con la palabra de Dios define su relación espiritual con él. Si no busca la palabra, no busca a Dios. Si no entiende la palabra, no entiende a Dios. Si no ama la palabra, no ama a Dios. Si no tiene hambre por la palabra, no tiene hambre de Dios. Sí, sí, me estoy explicando. Ah, es muy importante orar. Levantar nuestras peticiones al Señor es muy importante. Pero mucho más importante es comer del pan de la palabra de Dios y recibir revelación de la palabra de Dios por el Espíritu Santo. Mucho más importante. La parte más importante de la oración no es cuando la hacemos, sino cuando Dios responde. Es cuando Dios habla. Levantar nuestros pensamientos a Dios, nuestras peticiones a Dios, está genial. Good. Pero cuando Dios nos habla, eso es lo que verdaderamente puede cambiar nuestras vidas. ¿Y cómo es esto? Pues la palabra, por la palabra de Dios. Dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si la vida del justo depende de la fe y la fe depende de oír la palabra de Dios, pues entonces es necesario tener contacto con la palabra de Dios para poder tener fe y preservar nuestra alma, nuestra alma. Una persona que está debilitado en la fe tiene un problema ya, su alma está en riesgo. Una persona que no tiene contacto con la palabra de Dios es una persona que está poniendo en riesgo su misma vida espiritual. El trabajo ministerial de un pastor o un maestro jamás podrá sustituir la búsqueda personal de la verdad en el espíritu por la palabra de Dios. El pastor o maestro de una iglesia estudia la palabra de Dios. Dios le revela, le da grandes revelaciones. Este pastor tiene una palabra para la iglesia. Llega a la iglesia y entonces la predica. La escuchan todas las personas de la congregación y ellos se alimentan a partir de lo que el pastor encontró y le fue revelado. ¿Esto es bueno? Sí, es genial. Pero esto es exactamente lo que hacen las aves, lo que hacen los animalitos con sus hijos recién nacidos. Ellos van, toman comida, la mastican y se la dan en el pico
a sus crías, a sus pajaritos, ahí, les están dando en el pico, de lo regurgitado. Otros mamíferos van, cazan y traen lo cazado para que coman sus hijos. Eso está genial. Mientras son chiquitos, mientras son recién nacidos, mientras están empezando a crecer, está genial que la única alimentación sea la que les da su pastor. Pero pues, se espera que crezcan, ¿que no? Se espera que el pajarito crezca, que el ave crezca y ya no necesite que su mamá o su papá estén masticando la comida para dársela en el pico. Se espera que ellos vayan y que puedan comer por sí mismos, que vayan y busquen su propia comida. Esto se llama madurez cristiana, ¿verdad? Que puedan conocer al Espíritu, que puedan conocer a Dios y que entonces acudan a la palabra, se alimenten de la palabra y reciban sus propias revelaciones de la palabra de Dios. Hoy día, verdaderamente, se los puedo prometer, hay un déficit impresionante en los cristianos en la lectura de la palabra de Dios. Simplemente cuando yo pongo a una persona a leer la palabra de Dios, me doy cuenta que ni siquiera la ha leído, no sabe ni lo que dice. Y si a eso le sumamos las deficiencias que hoy tenemos en el sistema educativo en que las personas ya ni siquiera saben leer, no, bueno, pues entonces tenemos un problema mayúsculo. Cuidado, cuidado con esto. Por último, señales de debilitamiento. Ok, ya vimos cuáles son las causas. Ahora, las señales. Quiero que entiendan que estas señales es de lo más importante que existe. Yo quisiera que ahora mismo que tú las escuchas, tú pudieras darte cuenta si alguna de estas señales está presente contigo, ¿ok? Porque estas señales te están diciendo tu fe se está debilitando y tienes que acudir a Dios y tienes que resolver el asunto porque tu alma ya está en riesgo. ¿Cuáles son las señales de debilitamiento? Ahí las tienes tú en la pantalla. Número uno, ya te lo había hablado. Estancamiento seguido de retroceso. Tu vida cristiana se ha estancado. Ya no estás creciendo. Tu vida cristiana empieza a ir en retroceso. ¿Y cómo puedes saber que va en retroceso? Pues porque número dos, aparecen miedos y empiezas a sentirte intranquilo. Si hay, yo sé que muchas personas en este momento empezarán a decir, ah, pero es que el miedo es un sentimiento natural del hombre. Sí, es verdad, pero con la fe tú no tienes miedo. La fe hace desaparecer los miedos. Cuando los miedos empiezan a aparecer, la fe se está debilitando. Cuando aparece la tristeza o la depresión, en lugar de estar manteniendo mi vida en comunión y con alegría delante de Dios, con un optimismo, con una certeza de que las cosas van a ir bien, empiezo a sentirme triste, empiezo a sentirme melancólico, empiezo a sentirme que las cosas pasadas fueron mejores que las presentes. Empiezo a ver que mi vida actual no es tan bonita como yo quisiera y empiezo a deprimirme, empiezo a sentirme sin ganas de hacer cosas, empiezo a sentirme ofuscado, quiere decir sin claridad del futuro. Entonces, clara señal de debilitamiento. Número cuatro, cuarta señal.
empezar a tener dudas constantes acerca de Dios. ¿A qué me refiero con dudas constantes de Dios? Bueno, ¿será que Dios verdaderamente me oye? ¿Será que, no será que realmente Dios me está castigando? No, no, ¿por qué? ¿Por qué estará pasando estas cosas? ¿Por qué me estará yendo mal? ¿Por qué están sucediendo? No, no, ¿por qué no llega la promesa de Dios? No, no, yo creo que a mí Dios no me escucha. Dudas constantes acerca de Dios. No, es que Dios tiene sus preferidos y yo no estoy entre ellos. ¿Eh? Número 5, lo que antes era obedecer a Dios por confianza, le creo a Dios y por lo tanto, dado que le creo, hago lo que Él me dice. ¿Por qué? Pues porque de seguro es lo mejor para mí. No hay duda. Lo mejor que me puede pasar en mi vida es hacer lo que Dios dice. Le tengo plena confianza. Pero cuando la obediencia ya se vuelve obligación, cuando la obediencia ya se vuelve tienes que hacer, tienes que, ya se vuelve un ritual, ya se vuelve una obligatoriedad, entonces ya valió el asunto. La fe se está debilitando. Cuando tú, no sé, diezmas y creyéndole a Dios que Dios te va a bendecir, lo haces con alegría, pero cuando dices, no, es que tengo que diezmar, chin, llegó la hora de los diezmos, chin, no, bueno, pues tengo que, este, no, pues ya valió el asunto. Tu fe se está debilitando y tu alma está en riesgo. Número 6, empezarte a comparar con otros. Cuando empiezas a ver a las demás personas y empiezas a decir, no, mira, ese Dios sí, sí le hace caso, a ese Dios sí lo bendice, mira, mira, no, pues ya tiene trabajo bueno, no, mira, pues ya se compró coche, no, mira, pues su esposa sí lo atiende, no, su esposa sí está, contenta con él y en cambio la mía, híjole, no, pues, que ni quien la aguante. Eh, eh, no, mira, y te empiezas a comparar con otras personas viendo que si Dios ya bendijo más a aquel que a ti no te está bendiciendo, tu fe se está debilitando. Está en el proceso de debilitamiento. 7, cuando la queja sustituye al agradecimiento. Antes agradecías a Dios todo, lo bueno, lo malo, lo más o menos. En todo dabas gracias a Dios porque le creías completamente. Dios está a cargo, estoy encomendado a su gracia, por lo tanto todo lo que me pase es lo mejor que me puede pasar. Pero cuando empiezas a decir, no, pero ¿por qué? ¿Pero por qué pasó esto? Ah, Dios, mira cómo me está yendo. Oh, mira eso. O sea, cuando la queja sustituye al agradecimiento, tu fe ya está debilitada. Número 8, de repente te das cuenta que empiezas a tener una mayor vulnerabilidad ante las tentaciones. Antes las tentaciones, las vencías facilísimamente. Es más, muchas veces ni te dabas cuenta que las tentaciones estaban allí. Era tan fácil vencerlas. Y de repente, las tentaciones no se hicieron más fuertes. Tú te hiciste más débil. Y entonces pues ya no es tan fácil vencer las tentaciones. De repente, allí están presentes y tus ojos ya las están viendo, ya las están observando, ya están considerando la opción de tomar alguna de ellas. Cuidado, la fe está debilitada. Y número 9, esta ya es, yo diría que tu fe, pues ya no solamente se debilitó, ya valió. 9, una desconexión con el propósito espiritual. O sea, ya dejaste de pensar en tus propósitos espirituales
y ya únicamente vives pensando en las cuestiones materiales. Ya solamente estás pensando en los problemas materiales que tienes, no sé, economía, salud, eh, eh, diversión, etcétera. Ya lo espiritual está pasando a segundo término, te has desconectado de tu propósito espiritual, tu fe ya, ya valió. Así es que, bueno, ahí yo te lo estoy dando de alguna manera, hasta de manera gradual, cómo puede ir avanzando este debilitamiento, qué señales puedes darte cuenta de ello para estar alerta, porque nuevamente te digo, la única manera de preservar nuestra alma es mediante la fe. Cuidado. Ok, entonces, como dijera Dumbo, soy todo oídos. ¿Alguien quiere comentar, hablar acerca de esto? Sí, Marquitos. Hola, hola, ¿me escuchó bien? Eh, Perfecto. Qué interesante está todo. La verdad me gustó mucho. Algunas de mis cosas que iba a decir ya las dijiste, pero todavía tengo cuatro o cinco, este, vengan. en este caso son señales, ¿ok? Ujú, Señales, puras señales. La primera, cuando la fe se vuelve más expectativa que expectante. Esta señal es una que yo sí veo mucho y es prácticamente la gente ya no espera que Dios haga algo, más bien solamente sabe explicar por qué no hizo eso. Es gente que no es que diga Dios no puede, pero es gente que dice es que hay procesos, es que hay que ser realistas, ¿no? Ese tipo de comentarios. Están viviendo en un modo defensivo, están siempre a la defensiva. Saben justificar muy bien por qué Dios no hizo las cosas. ujú, Entonces, pues sí, una fe que antes se esperaba, pues ahora simplemente justifica. Luego, segunda, esta es cuando la palabra, cuando tú estás leyendo la palabra, esa palabra ya no te confronta, sino que solamente te confirma. O sea, lees la Biblia y nunca dices, ay, eso era para mí. O nunca dices, ay, Dios aquí me dio, pero con la mano abierta, ¿no? Solamente encuentras textos que te dan la razón, que respaldan tu postura actual, que confirman tu teología. Cuando lees la Biblia, ¡pum! Todo está perfecto para ti. No hay nada que te contradiga. Y eso es falta de fe, porque la fe viva siempre se va a dejar corregir. Dios siempre va a dar esa pequeña corrección. Este, tenemos en Hebreos 4:12, ¿no? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, ¿no? Y, y revela los pensamientos más profundos del corazón, ¿no? O expone, también dicen en algunas traducciones. Entonces, si tú estás leyendo la palabra y no te incomoda y no sientes ese, ay Dios, está bien, ¿no? Tienes razón, pues ahí hay que tener cuidado, ¿no? A lo mejor no estás conectándote de la manera más sana. De igual manera, muy similar a la que dijiste sobre la tristeza, pero esta es, este, cuando recuerdas más tus experiencias pasadas en vez de buscar nuevas. O sea, tu fe vive en el pasado.
Tu fe vive en el, ay, cuando Dios me habló en aquella vez, No hay cuando fe en el pasó esto, pasado. ¿no? Cuando vi este milagro. Ajá, justamente, No o existe, dice, no existe fe antes del Dios se pasado. movía así. Sí. Pues hay gente que así la vive. O sea, hay gente que se quedó en el pasado, que se quedó recordando las cosas que hizo Dios en el pasado y ya no está teniendo esa fe viva, esa fe de la revelación actual, de la revelación del presente. Solamente tiene una fe que vive en ese archivo espiritual y se la pasa recordando tiempos donde según Dios antes era mejor. Entonces, bueno, esa es otra causa. Bueno, ay, otra La más, señal. otra señal. Este, luego también vemos que cuando la fe, o bueno, más bien, cuando ya no te afecta espiritualmente tu entorno. Esta es cuando, digo, todos vivimos aquí en México, o la gran mayoría, este, tú ves una injusticia, tú ves dolor, tú ves pecado, tú ves vacío, tú ves todo lo mal que está en el mundo y lo ves normal. Te estás acostumbrando al mundo. Ya no, ya ese tipo de cosas no te escandalizan, no te duelen, no te provoca orar. Simple y sencillamente te adaptaste a eso. Ya no estás incómodo cuando ves el mundo mal. Y la adaptación es una de las formas más silenciosas del enfriamiento espiritual. Tú como hijo de Dios, al ver ese tipo de cosas, simple y sencillamente no puedes, no estás cómodo, no estás feliz, tienes que estar orando, tienes que estar metido en la presencia. Y hay gente que se acostumbra y dice, pues así es el pan de cada día. Y ya por último, este, cuando tu fe se vuelve reactiva y no proactiva. Esto creo que resume muchas cosas. Es, hay gente que simple y sencillamente busca a Dios solamente cuando hay crisis, cuando hay un problema, cuando hay una necesidad, pero no lo busca en tiempos de calma. No lo busca para generar esa relación. Una fe viva va a buscar a Dios para conocerlo, para estar con Él, para ir creciendo, para ir teniendo esa madurez. Y una fe débil solamente lo busca para emergencias. Dios se vuelve ese servicio de urgencias que la gente utiliza para llenar sus necesidades y no para conocerlo. Eso es una fe muy común, una Sí. fe muy común y muy triste. Ujú. Y ya, esos son mis puntos. Muy buenos, muy buenos, muy buenos. Sí, muy interesante. Sí. Muchas gracias, Marquitos. ¿Algo más? ¿Alguien quiere comentar, platicar, dar algún otro punto? Sí, Elisa. Pregunta, a ver, te paso. Hubo una cosa que dijiste al principio, con Hebreos 6:4 y Hebreos 2:1, donde dice que no, que no recaigamos, que sigamos, y que aquel que recae, pues ya, No hay oportunidad. ya no hay oportunidad. ¿A qué nivel de recaer se refiere Hebreos 6? Porque yo pensé, no porque yo sea, ¿verdad? Porque he caído en eso, pero Eh, yo pensé, por ejemplo, en los centros de rehabilitación de los chicos que son drogadictos y que están yendo o que entran y salen, precisamente porque la adicción a lo mejor es muy fuerte para una persona eh, que ha estado bajo la influencia por mucho tiempo. Entonces, yo, en donde estábamos,
hasta hace poco, tenían una casa de rehabilitación en Saltillo o en Monclova, y de esa casa habían salido muchas personas que ahora son líderes y son pastores, y ha habido, pero también han tenido otros que han entran un rato y lo sueltan tantito y pum, vuelven a caer, vuelven a ¿Mm? lo sueltan y sí siguen creyendo, creo yo, porque vuelven y regresan. Dicen, Claro, es que sabes que recaí y sentí la necesidad, pero me arrepiento y esto y lo otro, y claro. vuelven otra vez. ¿Hasta qué punto de recaer se estaría refiriendo Hebreos 6:6? Y ojo, también con algunas personas que si recaes, te llegan con la Biblia y ¡pum! Te dan un bibliazo y, no, tú ya no, sáquese de aquí, usted ya no tiene Ah, remedio, ¿no? Hay gente así, hay gente que te dice, no, ya no, estás condenado. Y aquí nos es hemos que, encontrado algunos que son bien mochilas, pero sí, es sí, que, es que no se refiere a conducta. O sea, eh, nuevamente, o sea, siempre la asociación de esto es conducta. Es la cuestión de el pecado, exacto, ¿ok? Y es que el pecado es lo que ya fue perdonado, ok, ¿ok? Entonces, el asunto es, ¿cuántas veces voy a ser perdonado? 70 hasta veces 70 7, veces 7, ¿sí? dijo Jesús. ¿Y Ujú. cuál es el secreto del perdón? Que tú perdones. De la misma manera en la que tú perdonas, serás perdonado. Sí. ¿Ok? El secreto de que yo sea perdonado es el perdón. O sea, en la forma en la que yo perdono, yo voy a ser perdonado, dijo Jesús. Así es que el perdón es, eh, ¿cómo llamarle? Se me fue la palabra. El perdón no es, ¿cómo llamarle? Libre, sino que está vinculado al perdón que nosotros podamos dar. Eso es lo No que es nos enseñó Jesús. incondicional. No es incondicional, esa es la palabra. Ajá. No es incondicional, está condicionado a que nosotros igualmente perdonemos. Entonces, no se refiere a pecado. No dice, si tú recaes en el pecado, pues ya valiste y adiós, chao, Nicanor. No, a lo que se está refiriendo es a la fe, justamente a la fe. Si tú entraste con la fe a la gracia, porque esa es la entrada que tenemos a la gracia, Ujú. y al entrar en la gracia, tú ya participaste del Espíritu Santo, participaste de la gloria de Dios, participaste de todo esto, y de repente abdicas a tu fe, no crees más ya en el Señor. Dices, no, 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 yo, adiós. Y entonces vuelves a la persona que antes eras porque dijiste, yo ya no creo, yo ya no creo en estas cosas, ya no hay mayor oportunidad para ti. Ok, 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 ¿Sí? ya, y ya quedó claro. Y estoy seguro que tú has conocido personas así. Sí, Yo las he conocido. Personas que eh, por más que tú hables, por más que tú les digas, porque nosotros no somos los jueces para no, decir tú sí, tú sí, tú no. Tú ya no sí, regresas, tú sí. Nosotros no somos los jueces, ¿ok? Así es que nuestra chamba es la reconciliación con Dios, reconciliar a las personas con Dios. Y entonces tú ves a una persona que se ha alejado, una persona que se enfrió, que fue hasta abajo, y tú vas por esa persona y le hablas y, no, ya, o sea, ya no hay oportunidad.
Me limpiaré el polvo de mis pies y El me se iré de ahí. cerró, te das ¿Eh? cuenta que ya no hay. O sea, tú le insistes y dices, no, pues es que pues es un bro, hay que apoyarlo, hay que hacerlo regresar, pero te das cuenta que ya no hay, ya, o sea, Dios ya dijo, ya, adiós, ya, ya no, ya, listo. O sea, estoy seguro que te has dado cuenta de eso. Yo Sí, me he sí, dado, yo lo he visto muchas veces. Hay muchas personas que he ido a rescatar y los he logrado rescatar. Y, y esas personas, no sabes el gusto que te da rescatar a esas personas que ya claro. estaban alejados de Dios y los haces regresar al camino del Señor. Y es un gusto impresionante. Esas personas todavía tenían chance. Yo no soy el juez, ¿ok? Pero hay otras Ok, personas que te das cuenta que, pues no, ya no. ok. Sí, es lo mismo o que ya Tu me queda más corazón ha sido claro. endurecido. Ajá, y me queda claro que es todo lo contrario de lo que dice Romanos, ¿no? Si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, entonces eres salvo. Pero si confiesas con tu boca Que tú no quieres nada. que no quieres nada, pues entonces, Es un rechazo, ¿no? entonces ya empiezas a labrar tu caminito de piedritas para allá abajo. Exacto, Ok, exacto. O sea, tu alma, pues ya sí, está, no se en murió. proceso, ya está en No, ya se perdición, murió. ya está Sí, en perdición. ok, ya, está claro. Ok, ¿alguien más quiere comentar algo? ¿No? Bueno, pues entonces, ladies and gentlemen, que pasen muy buena noche. Dios les bendiga muchísimo. Nos vemos próximo domingo, primero Dios. El Este sábado. sábado tenemos oración familiar. ¿Ok? Conéctense. Bye bye. Hasta luego. Buenas noches. Chao, Bye. Nosotros chao. no vamos el domingo, Ay, pero buena nos vemos noche. el jueves. Órale. Bye El bye. martes también. Bye. Hasta luego. Gracias, bye, gracias.